no es exactamente un sentimiento superior. Si uno mira en la línea que yo comentaba antes de Jonas, que todas las manifestaciones del espíritu es algo que se va desarrollando. Esta es la idea de progreso que llevó ahí, volvemos de nuevo, que va, digamos, haciendo acopio a lo largo de la evolución de la historia de la vida. Entonces, uno puede diseccionar el fenómeno amoroso a lo largo de la historia de la vida. No es un fenómeno, claro, dices, bueno, esto sería una cuestión de definición. Entonces, el amor tiene manifestaciones o lleva asociado comportamientos que tienen un elemento muy importante relacionado con la propia evolución de la sexualidad a lo largo de la historia de la vida. Y el sexo es una cosa que se inventó, las bacterias tienen sexo, claro. Dice, bueno, ese es el amor entre bacterias. Yo creo que es muy conveniente en ese ejercicio, precisamente para naturalizar al hombre, claro, el no hablar de categorías exclusivas de la especie humana, sino tratar de hacer un esfuerzo por ver en qué medida nosotros tenemos algunas características más o menos exacerbadas y digamos que las especies, conforme han ido evolucionando, han podido desarrollar crecientemente su espíritu, digámoslo así, y entonces uno puede ver en los comportamientos amorosos pues unas manifestaciones exacerbadas en nuestra especie frente a otras especies, ¿no? Pero esto es un ejercicio que yo considero bastante importante en orden a naturalizar al hombre, porque esto también lo ha comentado muchas veces Jesús Mosterines, diciendo, bueno, es que el hombre no ha tenido naturaleza. Entonces, en el pensamiento tradicional, nosotros éramos entes donde la materia era algo que teníamos que desechar de nuestro... El cuerpo era algo abominable. Y en cierto modo, incluso una cierta tradición reciente, en la medida en que nuestro cerebro estaba dispuesto para asimilar culturalmente o aprender el contexto y la cultura en la sociedad en la que se desarrollaba, no había lugar para la biología o la naturaleza física de nuestros propios cuerpos. Y esto es una barbaridad que cuesta entender cómo hemos vivido durante tanto tiempo con esa obcecación de que nuestra especie no es otra especie más. Y sí que lo es, somos otra especie más, con características particulares. Entonces, todas estas manifestaciones sobre las categorías superiores, pues bueno, hay que ponerlas en su adecuado, porque nos ayudan a entendernos. Es que esta es la otra historia. O sea, tiene el amor manifestaciones muy curiosas, bueno, pues las tiene, ¿no? Porque es un estado, muchas veces es un estado de absolutamente pérdida de la noción de la realidad, el estado que se denomina amoroso, pero lleva también asociados muchas necesidades de interacción con el ser querido o con el ser amado, que se pierden en la noche de los tiempos y que tú puedes ver que se reproducen en otros seres que no tienen ese anonadamiento del estado amoroso, pero dices, uy, pero algo me recuerda, ¿no? Entonces, hay particularidades en el estado amoroso nuestras, pues posiblemente que las tenga, pero también tienen muchas cosas que son comunes con otros seres. Y ese es el intento que yo trato de manifestar aquí en otros libros de el contexto evolutivo de aparición de características y la superación del dualismo.